conste que las gafas eran mías, Gloria a Dios. ¿Cuántos en esta tarde están contentos de estar en este lugar? Por favor, levanta tu mano al cielo. Grita para Dios un poderoso amén. Amén. Creo que hoy es un día de advertencia. Porque el José estaba predicando un poco fuerte. Pero yo quiero seguir. Amén. No es nada preparado, me acaba de llamar hace poco más de una hora que yo me estaba preparando para irme a mi culto. Que había un culto especial de danzas, iba a decir, de alabanzas antiguas, y me ha llamado y me he perdido aquel culto por estar con ustedes. Amén, aleluya. Y yo quiero hablar de 4 palabras que hablan las Sagradas Escrituras acerca del infierno. Me cuesta mucho predicar el tema del infierno, mucho, pero es que resulta que hay muchos teólogos que suelen decir, uno de ellos dijo: en mi iglesia durante 40 años que llevo de ministerio solo se ha predicado 2 veces el infierno. Es algo que está tan claro en las Sagradas Escrituras y al mismo tiempo tan tabú porque no lo predicamos. Te recuerdo que hay más de 150.000 personas que se mueren al cabo del día, y estoy seguro que el 80% van a un lugar de tormento. Y nosotros, como que la cosa no va con nosotros, nos hemos convertido en unos indolentes. Es suficiente con venir al culto y a casa y vivir una vida de religión. No es así. Tienes el ministerio de la reconciliación y puedes reconciliar a otros con Dios. Voy a decir una frase que voy a decir más tarde. No hay peor cosa que irse al infierno desde el banco de un culto. Y no hay peor cosa que irse al infierno desde el púlpito de un culto. Voy a leer un texto, ¿vale? Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rico y Lázaro. No voy a predicar de Rico y Lázaro, ¿vale? Solo voy a coger una palabra y lo voy a resumir. Rico y Lázaro. Había un hombre rico que vestía de púrpura, subrayamos púrpura, y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían sus llagas. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, atención, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Dile a Lázaro que moje sus dedos en agua, que descienda y refresque mi boca, porque estoy atormentado por el fuego. Un fuerte aplauso a este texto de las Sagradas Escrituras y lo que tomamos asiento. Aleluya. Son menos 5, hermanos. Darme un poquito de tiempo, ¿vale? Hay 4 palabras en las Sagradas Escrituras que hablan del infierno, ¿vale? 4. Y la primera la encontramos en 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 4, que habla de una palabra que se llama tártaros, que solo se menciona una vez en las Sagradas Escrituras y está en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esto se traduce como tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el día del juicio. Estos ángeles no sabemos lo que hicieron, hermanos, pero abandonaron sus moradas celestiales y Dios los juzgó y los envió a una prisión de oscuridad.
Aunque es verdad, hermanos, que solo se menciona la palabra tártaros esta vez, tártaros, en 2 de Pedro 2:4, también es verdad que hay palabras, hermanos, en las Sagradas Escrituras, que hablan de los ángeles caídos que están en ese lugar, como un lugar de tormento, como una cárcel, como atados con cadenas, como un pozo de oscuridad, y así continuamente. Por ejemplo, hermanos, en el libro de Judas solo tiene un capítulo, en el verso 6, y dice que son atados con cadenas y que están en prisiones de oscuridad porque abandonaron su morada celestial. Por ejemplo, otro de los textos que nos encontramos, hermanos míos, está en Lucas. No me acuerdo si era el capítulo 8, 18, no recuerdo, pero sí me acuerdo lo que dice. Resulta que en Mateo nos encontramos que hay un endemoniado galadeno que pasó al otro lado, Jesús, y se encontró con él, pero en el libro de Lucas habla de dos. Y dice que uno de ellos se postró delante de él cuando él llegó. Le dijo: Señor, has venido aquí a atormentarnos. Esto dice Mateo, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Lucas dice: no nos envíes al abismo. El abismo es un lugar de oscuridad, es un pozo de oscuridad. Por lo tanto, se traduce este lugar donde los ángeles están reservados hasta el día del juicio, porque abandonaron su lugar celestial, su posición celestial. Se traduce como un pozo de oscuridad, como prisiones de oscuridad, donde los ángeles están atados con cadenas, reservados hasta el día del juicio. Este es un lugar de tormento que no tiene nada que ver con Seol y Hades, nada que ver, solo es para los ángeles que cayeron y que Dios los reservó en ese lugar hasta el día del juicio. Sin embargo, hermanos, esto que menciona Pedro, lo menciona con una advertencia. ¿Contra quién? Contra el creyente. Por eso vemos, hermanos, que en el verso 3 está hablando de los falsos maestros, ¿sí? Falsos maestros que predicaban por amor al dinero, tenían un Dios y su Dios era el Dios Mamón. Por eso, Pedro, en esta carta, le dedica más tiempo a hablar de los falsos maestros y le dedica más tiempo al juicio que vendrá contra ellos, hermanos, que a los creyentes genuinos. Por eso empieza: al igual que Él no salvó a los ángeles caídos, es decir, no los perdonó a los ángeles caídos, está diciendo, a vosotros falsos maestros tampoco. Y ahora empieza a traer unos eventos históricos que sucedieron en el Antiguo Testamento. Y dice las Sagradas Escrituras, hermanos, que empezó a hablar de Noé, los antidiluvianos. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 6. Vemos, hermanos, a los antidiluvianos que no buscaban a Dios, todo lo contrario, lo rechazaban, que no buscaban la santidad, todo lo contrario, buscaban el pecado, que no buscaban la verdad de Dios, todo lo contrario, buscaban la mentira. Y dice las Sagradas Escrituras que a estos tampoco Dios perdonó. En otras palabras, Dios le dio unas medidas a Noé. Noé construyó un arca, y cuando construyó el arca, dice, entró él, su mujer, sus hijos y sus nueras, y fueron salvos así como por agua. Hermanos, Dios salvó solamente a Noé y a su casa. El resto que murieron fueron reservados en un lugar de tormento hasta el día del juicio. Pero trae otro evento histórico a relucir, que está en el capítulo 19 del libro de Génesis, y dice la Escritura que solo el sobrino de Abraham, Lot, y sus dos hijas fueron salvos. El resto todos murieron por un juicio divino. Dice, y empezó a llover fuego del cielo y terminó con toda la maldad, toda la impiedad y toda la injusticia de los hombres. ¿Os dais cuenta? Simplemente es una advertencia. Creemos en Primera de Pedro, en el capítulo 2, hermanos, que ahora sí habla del justo solamente en el verso 9. Y dice las Sagradas Escrituras, Dios sabe guardar a los piadosos de tentación y reservar a los malos hasta el día del juicio. Él reserva a los malos hasta el día del juicio, atención, pero a los piadosos, a los buenos, a los que son suyos, atención, Él los guarda. Y no los guarda de la misma manera que Dios guardó a Noé en el arca y los preservó de esa misma manera. También te va a guardar a ti, a ti, a ti. ¡Aleluya! Dios sabe guardar a los piadosos, pero reservar a los malos.
Te recuerdo que yo también era malo, pero cuando recibí a Cristo como Salvador, Él me justificó, quitó mi culpa, me hizo bueno. Número 2. Seol. Seol. Hay unos textos en las Sagradas Escrituras, hermanos, que hablan del Seol en las antigüedades. Seol es su lugar literal donde los malos serán trasladados. Dice el salmista en el Salmo 9, verso 17. Todos los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidó de Dios. Espero que no te hayas olvidado de mí. Espero que tengas a Dios en memoria todos los días de tu vida. Mirad qué texto. Se experimentarán las congojas de la muerte. Salmo 18, verso 5. Ligadora de Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En el Seol, lugar de tormento, se experimentará dolor, angustia. Dice Jonás en el capítulo 2, verso 2. Me encontraron las angustias de Seol, angustia y dolor, había yo hablado. En el Nuevo Testamento, hermanos, Seol y Hades es una misma cosa que proviene de la misma palabra. Bueno, pues en el Nuevo Testamento está hablando de un lugar donde hay dos sitios totalmente diferentes. Uno de condenación, donde los malos que murieron sin Cristo, donde los malos que no recibieron a Cristo como Salvador, son reservados hasta el día del juicio, es decir, reservados hasta el día del juicio, que es el tribunal de Cristo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Pero mientras tanto están en ese lugar reservado. Es un lugar de tormento, de angustia, de dolor. Ligaduras de Seol me rodearon, es decir, la ligadura de la muerte. Es una separación entre el hombre y Dios eternamente, un lugar de tormento. Pero hay otro lugar, en ese lugar que, claro, estaba en el Antiguo Testamento, hoy no está, no existe, porque eso fue trasladado al cielo, que se le llama Seno de Abraham. El Seno de Abraham es un lugar, hermanos míos, de paz, de descanso, de gozo, donde los santos que morían en las antigüedades iban a ese lugar, hermanos, donde descansaban de sus arduos trabajos y todos sus sufrimientos. Y cuenta la historia que hemos leído que había un hombre rico que hacía grandes banquetes y que vestía de lino y de púrpura y que era rico, no te falta de nada y que no faltan detalles en la cena, y me voy a vestir de lo mejor, de lino fino y de púrpura, que no falte de nada. Atención, pero había un mendigo llamado Lázaro, que me atrevo a decir que iba con una túnica llena de lamparones y con los pelos al techo. Y me atrevo a decir que iban con las sandalias, porque en aquel tiempo andaban en sandalias. Me atrevo a decir que iban con las sandalias rotas. Y me atrevo a decir, como dice las Sagradas Escrituras, que tenía hambre y que nadie les tendía la mano, como dice, y quería comer de las migajas, se caía de la mesa del rico. Pero no lo conseguía. Simplemente un perro venía porque tenía llagas en su cuerpo y le lamía las llagas, y era consolado por un perro porque no era consolado por el rico. ¡Ay, qué pena! Pero llega la muerte, atención. La muerte solo viene una vez. Está establecido por Dios. Y después el juicio. Todos morimos. Israel, todos morimos. Tanto los pobres como los ricos. Al final de la historia, todo hombre muere. Si es que Dios no ha venido antes, la pregunta es si estamos preparados para morirnos. Uno no se puede morir si primeramente no está preparado. Esto lo digo entre comillas, ya me entendéis. No se puede morir uno si primeramente no está preparado. Y murió el pobre, hermanas, el pobre. Pero mira qué consuelo, hermanitas. Llegan los ángeles, le cogen, le toman de la mano y los llevan a un lugar de descanso. Cuando los llevaron a ese lugar de descanso, yo me atrevo a decir José, me atrevo a decir que vio allí, como dice la Biblia, vio a Abraham, pero también a los padres, a Isaac, a Jacob. Pero también me atrevo a decir, hermanos,
que vio a todos los santos del Antiguo Testamento como los profetas mayores, los profetas menores, un lugar de descanso, de paz, de gozo, de contentamiento, de calma, donde él fue consolado de todo su sufrimiento aquí en la tierra. Atención, pero murió el rico. Amigo, que los ricos también se mueren. Y dice, y cuando abrió los ojos, ¿dónde abrió los ojos? En un lugar llamado Seol, Nuevo Testamento, Hades, que es una misma cosa. Es un lugar de tormento. Y allí abrió los ojos. Y cuando abrió los ojos se quedó mirando. Y vio a Abraham. Y le dijo, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje sus dedos en agua, que descienda y refresque mi boca, porque estoy atormentado por el fuego. Aquí va el detalle. El pobre, cuando estaba en la tierra, Torín, mendigaba pan, mendigó pan, pero luego en el cielo fue consolado. Sin embargo, el rico, que es que creemos que los ricos no van a mendigar nunca. Atención, hay ricos que son más mendigos que los pobres, y aquí nos encontramos uno. Él mendigó agua en el infierno. Y así hay mucha gente, hermanos, mayormente en nuestros barrios. Vivimos en barrios de gitanos que continuamente, hermanos, están haciendo cosas ilícitas continuamente. Yo decía un tiempo atrás, hermanos, en las delicias, a mucha gente, yo les decía, hijos, dejad ya los interiores, dejad ya de vender marihuana, dejad ya de vender chocolate, dejad de hacer esta vida que estáis haciendo solamente por no mendigar pan y por vestir de lino y de púrpura. Por eso, y porque no le falte a tus hijos unas buenas playeras, y porque no te falte a ti una buena vestimenta de lino fino, pero por favor, que es mejor mendigar pan aquí en la tierra que mendigar agua en el infierno. Pero eso se lo dije a ellos. Pero es que resulta que dentro de las iglesias me encuentro gente que son como ellos. Me dicen, sí, igual que ellos. ¿Saben por qué, pastor? Porque están dispuestos a hacer lo que sea solamente por no mendigar pan aquí en la tierra. Si tengo que robar, robo. Y si tengo que mentir, miento. Y si tengo que ensazar a alguien, lo estajo. Me da igual, solamente por no mendigar pan aquí en la tierra. Atención, prefiero mendigar pan aquí en la tierra antes de mendigar agua en el infierno. Y por las calles, con las camisas llenas de lamparones, con los zapatos rotos, mendigar mejor pan aquí en la tierra que agua en el infierno. Amén. Claro que sí, amén. Permitirme. En el libro, en los evangelios sintósticos, los que están estudiando ahora lo saben mejor que yo. Habla de Seol usando la palabra Hades. Uno de los textos está en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 23. Mirad qué bonito. Tú, Capernaum, que fuiste ensaltada hasta el cielo, hasta el Seol, serás abatida. ¿Ves? Está hablando de la palabra Hades usando Seol. Por ejemplo, libro de Marcos, capítulo 10, verso 15. Se repite. Este mismo texto se repite. Porque los evangelios se llaman evangelios sintósticos, que quiere decir que tienen mucho en común. Mateo, Marcos y Lucas se repiten mucho. Tienen más de 200 versículos en común. Pero ahora vamos a Mateo, capítulo 16, verso 18. Ay, qué glorioso este texto. Y dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Amén, gloria a Dios. Las puertas del Hades prevalecen y tienen autoridad, pochele, sobre el incrédulo, porque tienen más autoridad las fuerzas del mal, atención, que el incrédulo. Y tienen más autoridad
las puertas del Hades que el falso maestro, que predica por amor libre. Y tiene más autoridad las puertas del Hades, mucho más autoridad que aquellos religiosos que nos encontramos en nuestras iglesias, que llevan más de 30 años en las iglesias y no cambiaron. Tienen más autoridad que todos ellos. Pero las puertas del Hades no tienen autoridad y poder sobre la iglesia. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. En las antigüedades, hermanos, en el Antiguo Testamento, me dais tiempo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento resulta que nos encontramos con la gente gobernante, con los gobernadores, que mayormente iban a las aldeas y a los pueblos a preferir juicio. Iban por la mañana, y ¿dónde se iban? A la puerta de la aldea. ¿Dónde? A la puerta de la aldea. No iban a las puertas de ellos, no. A la puerta de la aldea, y se sentaban. Y cuando se sentaban, se levantaban los judíos por la mañana y iban hasta la puerta de la aldea. Oye, mira, que tengo un caso que denunciar, que tengo a un hijo, por ejemplo, como dice Levítico, que tengo a un hijo que resulta que no es obediente, que es muy rebelde. Y así mismo le preferían el juicio y le condenaban. O al igual que aquella ley que había en las antigüedades, de que cuando un hombre se moría, si tenía un hermano y tenía cuñada, tenía que hacer las veces de cuñada. Es decir, le tenía que dar prole, le tenía que dar hijos, para que continuara con su descendencia. Si él no quería, iba a las puertas esta mujer, donde los gobernantes, y denunciaban. ¿Por qué? Porque está representando las puertas un lugar de autoridad. Pues eso es lo que está representando, hermanos míos, las puertas del Hades. Es un lugar de gobierno, son las fuerzas del mal. Sin embargo, hermanos míos, vemos que en los tiempos de Jesús nos encontramos con que había un gran monte que dominaba sobre Cesarea de Filipos, porque había en ese monte un gran castillo, que eso era una fortaleza. Impresionante el pedazo fortaleza. En nuestros tiempos eso no existe, está en ruinas, pero en aquel tiempo estaba en toda su gloria y en toda su pompa. Jesús, viendo, hermanos míos, este gran castillo que era como algo grandioso, como una fortaleza inquebrantable, él miró hacia la iglesia, que era una fortaleza, pero también veía las fuerzas del mal como otra fortaleza. Pero claro, la fortaleza de la iglesia tiene mucho más autoridad y mucho más poder que la fortaleza de las fuerzas del mal. Entonces, hermanos, que las puertas del Hades no prevalecen contra ella, lo que está tratando de decir es que no tiene autoridad ni poder ni dominio las fuerzas del mal, que tiene más poder la iglesia y que tiene más autoridad la iglesia, que por eso las puertas del Hades no prevalecen contra ellas. Te lo voy a decir en otras palabras: y las puertas del Hades no se abren contra la iglesia. Las puertas del Hades se abren contra los incrédulos, se abren contra los falsos maestros que predican por amor al dinero, se abren para los religiosos de nuestras iglesias que llevan más de 40 años pero que aún no han cambiado. Pero para la iglesia no, para la iglesia las puertas del Hades no se abren. Para la iglesia hay una puerta mucho más importante que se abre. Para la iglesia se abren las puertas del cielo. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Salmos, en el capítulo 24, que dice: oh, ábranse puertas eternas, que viene el gran rey, el rey de gloria. Dice Apocalipsis en el capítulo 4, y cuando Juan abrió sus ojos, vio una puerta abierta. Para nosotros se abren las puertas del cielo, las puertas del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Jena. No os enfadéis conmigo ahora, por favor. No. Palabra ajena en el Antiguo Testamento se llama
valle del hijo de Hinón, Tofet. Era un lugar donde se hacían sacrificios a otros dioses y donde los hombres sacrificaban a sus propios hijos, a los primogénitos. Según Jeremías 7:31, es el Jena, el valle del hijo de Hinón, que más adelante en el libro de Jeremías dice que estaba al otro lado de las puertas orientales. Bien. Según Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 6, había un rey que se llamaba Manasés y que este rey entregó a sus hijos a estos dioses en sacrificio. Y dice la Biblia, ni siquiera yo, dice Dios, había pensado hacer tan mal. Ni siquiera él lo había pensado, pero ellos ofrecían a sus hijos a otros dioses. En los tiempos de Jesús, atención a esto, en los tiempos de Jesús, el valle del hijo de Hinón, Tofet, el Jena, resulta que se convirtió en una escombrera, que estaba apartada del pueblo por la contaminación. Había tanta contaminación en ese valle, porque siempre había humo. Ahí cogían todos y tiraban las basuras en verde y lo quemaban. Por debajo siempre había rescoldo caliente, abrasador, pero por arriba había mucho humo. Ahí tiraban los cuerpos los cuerpos de los animales, los tiraban a ese lugar. Se descomponían, perdonadme, y salían gusanos, literal. Cuando los romanos preferían juicio contra alguien y lo crucificaban, después que era crucificado y moría, lo cogían y lo echaban también a ese lugar. No les daban un entierro digno. ¿Sabes por qué? Porque para el pueblo judío era eso como un símbolo de infierno, juicio divino. Tenía razón lo que dijo Jesús. Jesús sabía lo que decía. En el libro de Marcos, en el capítulo 9, no sé si está en el verso 48, si no recuerdo mal, dice las Sagradas Escrituras, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Alma, que está hablando de fuego, lugar de tormento, fuego. ¿Ves? Jesús sabía lo que estaba diciendo. Y los judíos sabían a lo que Jesús se refería. Estaba hablando de un juicio divino. Estaba hablando de la ira de Dios. Está hablando, hermanos míos, de que era un lugar con un fuego abrasador eternamente. Sin embargo, hermanos míos, la Biblia toma muchas veces un lenguaje figurativo para enseñarnos que la realidad todavía es mucho más severa. De ahí a lo que Jesús dijo cuando habla de Jena o el valle del hijo de Hinón, que dice en el libro de Mateo, el capítulo 5, versículo 28, cuando está hablando, perdonad hermanos, cuando está hablando del adulterio, dice las Sagradas Escrituras, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y quítalo de ti, porque es mejor que entres al cielo sin un ojo que todo tu cuerpo se queme en el infierno. Cuando habla del tropiezo, si tu pie te es ocasión de caer, córtalo y sácalo, porque es mejor que entres al cielo sin un pie que todo tu cuerpo se queme en el infierno. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar al cielo sin una mano que todo tu cuerpo se queme en el infierno. Yo pregunto, José, Israel, ¿se puede entrar al cielo sin ojo, o sin pie, o sin brazo, o sin mano? ¡No! El cielo es un lugar perfecto. En el cielo no hay imperfecciones. Entonces, ¿por qué Jesús está tomando este lenguaje figurativo? Es para enseñarnos que la realidad todavía es mucho más severa. Te voy a presentar la realidad. Dice Apocalipsis en el capítulo 20, un lago que arde con fuego y azufre y nunca se apaga. Esta es la muerte segunda. Está hablando de un calor abrasador. Está hablando de las congojas de la muerte. Estamos hablando de un sufrimiento eterno. Estamos hablando de sufrir eternamente separados de Dios.
Empezó diciendo, hay gente, hermanos, en este mundo, más de 150.000 personas al día se mueren y el 90 o el 80% se van a un lugar de tormento. Hay mucha gente todavía en el mundo que se están acercando a pasos agigantados a una condenación eterna. Y nosotros seguimos aquí como siempre. No estamos haciendo nada al respecto. Yo te proponía algo para este año 2026 y te proponía, hermanos, que tuvieses más calma por las almas perdidas, que te desvelaras por las almas perdidas, que prediques el Evangelio de Jesucristo, porque ese es nuestro cometido. Atención, hermanos míos, hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, como que Dios está en Cristo reconciliando con nosotros al mundo. En otras palabras, hermanos, Dios reconcilia al mundo por medio de su Hijo Jesucristo, pero a usted le dio el ministerio de la reconciliación. Eso quiere decir que usted tiene poder para reconciliar a otros con Dios. Ojalá en esta tarde, que cuando salgas por ese lugar, hermanos, salgas con la cabeza mirando al cielo y pensando en reconciliar a otros con Dios. ¿Saben para qué? Para igual que usted se ha salvado, Él también pueda salvarse. No hay otra forma, hermanos, para salvarnos. Solo dos cosas, dos requisitos. Atención, fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Este fue el mensaje de Cristo cuando dijo: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Este fue el mensaje de Juan el Bautista: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ya la hacha está puesta sobre la raíz, y todo árbol que da fruto es cortado y echado al fuego. Dos cosas. Arrepiéntete. Con todo tu corazón. Y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Le dijo Felipe al eunuco: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Los dos mismos requisitos, le decía al Esteban, que los dos mismos requisitos que necesitan para salvación también son los dos mismos requisitos que se necesitan para el bautismo. Dice: si crees, bien puedes. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Dos requisitos: arrepentirte y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Cuántos se arrepintieron y creyeron en Él? Levanta su mano al cielo y grita para Dios un poderoso amén. Entonces escapaste de Dios. Siempre decimos camino, siempre decimos: hay que escapar de la ira, hay que escapar del infierno. Tienes que escapar de Dios, de la ira de Dios. Y la única forma de escapar de la ira de Dios es arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. No hay más. Si tienes a Cristo en el corazón, escapaste de la ira de Dios. No te preocupes, que para ti no hay un infierno. Si es que es verdad que tienes a Cristo en tu corazón, para ti hay un cielo, un cielo, un cielo, un cielo. Que Dios os bendiga con dos montones y tres veces. Gloria a Dios. Amén. Cristo dijo: el
tenga oídos para oír, Que oiga. que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Hace unos días decíamos, no hay que estar preparándose, hay que estar preparados. Bendito sea su nombre. Amén. No vamos a añadir nada más porque la verdad es que el Espíritu Santo ha sido muy explícito hoy en esta tarde. Amén. Mañana, si Dios lo permite, también tenemos visita. Viene nuestro hermano Rubén con hermanos de allí de su iglesia. Amén. Hermanos y hermanas también, me imagino. Pero no lo sé, él me dijo que venía por la iglesia y aquí estamos mañana también para gozarnos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto ha salido de ofrenda?